Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Agradezco a Dios por este momento y por poder estar continuando la segunda clase de eclesiología. Continuamos entonces con la naturaleza de la iglesia y terminamos la clase anterior dejando una tarea que era el texto de 2 Timoteo 3:15. Esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Habían cuatro preguntas. ¿Qué significa saber conducirse en la casa de Dios? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? ¿Qué es para usted columna y baluarte de la verdad? Esas eran las cuatro preguntas que había que compartir y poderla responder en esta clase o enviándola por interno. Entonces, comenzamos hoy recordando que la iglesia de Dios es el proyecto de Dios desde la eternidad, manifestado en la plenitud por Jesucristo. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él en amor. Subraye, antes de la fundación del mundo, que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él en amor. Y estas mismas palabras, santo, sin mancha, lo habla en Apocalipsis cuando se habla de la novia, la esposa del Cordero. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Quién escoge a su pueblo? Es el Creador. Dios escoge a su pueblo. Desde la antigüedad o en el Antiguo Testamento o antes de Cristo, como queramos llamarle, tenemos un pueblo escogido por Dios. Dios escogió a un hombre, que lo escogió entre todos, y lo llamó desde un lugar que ninguno de nosotros iría a evangelizar allá. Estaba lejos de su nación, estaba lejos de un lugar especial, vivía entre el paganismo, la familia era toda idólatra y el Señor se le ocurre en su misericordia tomar a un hijo, Abraham, lo escoge y le promete una nueva tierra y le promete una nueva generación y un pueblo escogido y especial. Y luego de eso, cumpliendo sus promesas, pasando muchos años, recordemos que el pueblo de Dios llegó a estar esclavo en Egipto y el Señor lo rescata de ahí. En Deuteronomio 7:7 le dice por su siervo: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Yo os he escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Ahora, pensando bien, alrededor de estos pueblos habían gente de mayor renombre, que tenían ciudades fortificadas, gente que
que era muy conocido en el mundo de ese tiempo, pero al Señor se le ocurre escoger a un pueblo y lo comienza a levantar desde las cenizas, desde cero, y lo levanta con promesas grandes y con promesas espirituales y materiales. Dicho sea de paso, en las promesas, al pueblo de Israel le hizo promesas materiales y a la iglesia hoy tiene promesas espirituales y una esperanza superior en el reino de los cielos. Jesucristo, en Mateo 18:11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya todos sabemos cómo fracasó el pueblo de Israel, como pueblo, como hijos, como creyentes, como servidores de Dios, fracasaron, rompieron siempre el pacto de Dios. Y el reto del Señor siempre era, ustedes siempre invalidaron mi pacto, ustedes han roto mi pacto, les reclama el Señor. Y por eso es que venían castigos sobre ellos siempre. Entonces, ahora Jesucristo viene a levantar un nuevo pueblo y tendríamos dos pueblos. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo, donde hay teólogos y creyentes que creen que el Señor sacó y desplazó a Israel y puso a su iglesia. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Efesios 2:14 nos habla de estos dos pueblos. Dice así, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Dios, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ya está hablando de otro concepto, de hombre, un solo y nuevo hombre. Luego comienza diciendo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Aquí está hablando de cuerpo. Anteriormente habló de pueblo, habló de un hombre y por último habla de cuerpo. ¿Y dónde se reconcilia y dónde se unifican estos dos pueblos? Dos cuerpos. ¿Dónde se unifican entonces los dos pueblos? En Cristo, en la muerte de Jesucristo. Entonces, por eso es que la evangelización, que es la tarea de la iglesia, comienza en Israel. Jesús, después de su sacrificio en la cruz, en la gran comisión ya fue mundial. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento buscando solamente a los judíos. Y le decía a los que habían sido sanados, no le cuentes a nadie todavía, porque él no se había manifestado abiertamente que él era el Cristo. Entonces, por eso vemos en la Biblia la manifestación de Dios de manera progresiva, y esto es maravilloso. Primero, en la evangelización, el Señor comienza diciendo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si nosotros no leemos en el contexto la Biblia, entonces nos sentiríamos desplazados o daríamos una mala interpretación. En la cruz, con su muerte se rompe esa barrera de división de dos pueblos. Ya decía el texto anterior que leímos, que se rompe en la cruz. Y aquí vemos algunas acciones que vale la pena tomarlo en cuenta, porque estas acciones y eventos nos dicen que ahí se cumplió entonces la ruptura y apertura de nosotros como pueblo gentil
a esa bendición de Dios. Mateo 27:51, cuando el Señor entrega su vida, a Él nadie le quitó la vida, Él ofreció su vida. Jesús dijo, a mí nadie me la quita, yo la doy y la vuelvo a tomar. Pero en la cruz, Él entregó su vida, rindió su vida y expiró en la cruz. Cuando Él muere, expiró, dice, he aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo. La historia cuenta que ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo era tejido, doble y grueso, pesaba muchos kilos. Sin embargo, con el temblor de la muerte de Cristo que ocurrió en ese tiempo, se rasgó de arriba abajo. Esto nos da un mensaje. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y en el mismo texto dice que se abrieron los sepulcros y los muertos resucitaron. Este es un tema maravilloso y profundo también que ocurrió y es digno de explicarlo en otra clase. La carta a los Hebreos nos explica que ese evento de la ruptura del velo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su carne, nos abrió lugar al lugar santísimo, dice. Por eso, vengamos, dice, confiadamente al trono de la gracia. Es maravilloso como la carta a los Hebreos nos explica ese evento de la cruz y nos dice que con la muerte de Cristo nosotros accedemos al lugar santísimo que estaba antiguamente solo para el sumo sacerdote y no cualquiera podía entrar ahí porque podía morir. Entonces, espiritualmente, todo creyente hoy puede acceder al lugar santísimo. Yo puedo ir por fe a la cruz, puedo ir por fe a los pies de Jesús, abrazarle y no voy a morir, porque Él nos abrió ese camino directo para tener comunión con Dios. Entonces, aquí recuerde que estamos ya entrando con varios puntos importantes que también los vamos a ir dejando para otra clase. Por eso que al final de su ministerio, cuando resucita el Señor, se acercó a sus discípulos que estaban escondidos, estaban asustados, y se le acerca, está con ellos y le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones. Entonces, la evangelización es mundial. Si vemos en la Biblia que al principio del ministerio de Jesús era solamente a los discípulos, después de la muerte del Señor, la evangelización es mundial. Vamos a dejarlo ahí. Y si hay preguntas, vamos a tratarlo más adelante. La fundación de la iglesia. Aquí tenemos una controversia con los católicos, pero analizando literalmente el texto, vemos que la iglesia fue cimentada en la verdad absoluta. Y siempre los hombres se preguntan cuál es la verdad. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí tenemos un evento también, Mateo 16:16. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy?
hablando un poco del contexto, les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Ellos respondieron, algunos creen que eres Elías, otros que eres algún profeta, otros que eres Juan el Bautista. Y la pregunta punzante, ¿y ustedes? ¿Quiénes decís que soy yo? Pedro se levanta con esa valentía y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Subraya eso. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa gran verdad. Y le continúa diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Esta verdad edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en el cielo. Ahora tenemos claro que la roca donde se edifica la iglesia es esa gran verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está fundamentada en Cristo y en la verdad de Cristo. Y la declaración que le hace a Pedro, que esta iglesia sería inmortal, nadie podría destruirla, nadie la podría desarmar, ni hombres, ni religiosos. Por eso que la iglesia de Jesucristo, desde su fundación hasta hoy, ha sufrido persecuciones, aniquilaciones, genocidio, ha sido perseguida y la iglesia sigue adelante, porque la misión de Dios es mundial y todavía no se acaba el proyecto de la evangelización mundial. Y si estamos en el cuerpo de Cristo y pertenecemos, tenemos que involucrarnos en ese proyecto de Dios de la evangelización mundial. Y vamos a lo siguiente. Te daré las llaves. El creyente puede abrir o cerrar, tiene una autoridad especial a través de la oración y a través de resolver cosas. Esto da para mucho, pero quiero recordar el texto cuando dice, cuando trajeres tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, arréglate con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda. Porque hay cosas que cierran las puertas o ventanas de bendiciones y comunicación con Dios, porque nosotros tenemos ataduras, enemistades, pleitos, amargura, tenemos entonces en nosotros todas esas cosas que impiden la relación directa con el Señor. Y cuando tenemos relación directa con Dios, tenemos llaves, tenemos acceso a los lugares celestiales, porque nosotros pertenecemos desde que creímos a la familia de Cristo. Dicho de otra manera, también le habló de esa promesa sacerdotal, porque antiguamente, también lo explica Hebreo, dice, antiguamente había un sacerdocio que para presentarse en el lugar santo tenían que limpiarse, prepararse, había un ritual eh, muy grande para hacerlo y el que no lo hacía estaba en pecado. Y estos morían, había que reemplazarlo. Y el sumo sacerdote que se presentaba una vez al año, también él tenía que hacer primero un sacrificio por sus pecados y luego
por el del pueblo. Ahora, que es un sacerdote, es un sacerdote que habla a Dios en el nombre del pueblo. La diferencia con el profeta, que el profeta habla al pueblo en el nombre de Dios. Entonces, la carta a los Hebreos nos explica bien que hoy tenemos nuestro sumo sacerdote que entró una sola vez al lugar santísimo y es nuestro sacerdote para siempre. Entonces, como símbolo del culto anterior, hoy tenemos nuestro culto a través de Jesucristo con nuestro único sumo sacerdote. Y nosotros somos un pueblo de sacerdotes, como lo dice la carta de Primera de Pedro 2:9. Porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Entonces, este pueblo de sacerdotes no es menor. Por eso que el Hijo de Dios tiene acceso ante Dios a través de la oración. Y lo hacemos nosotros mecánicamente, muchas veces sin temor. Llegamos a la presencia de Dios y esto lo hacen las nuevas iglesias de hoy con ese desparpajo delante de Dios, como obligando a Dios que corra a responder nuestros caprichos. Como hijo de Dios tenemos comunión con Dios, con el Creador del universo, para bendecir a este mundo perdido, para avanzar en este proyecto de evangelización. Amén. Volvamos a la letra D, que es el evangelismo. La iglesia es universal. La iglesia no está sujeta a una denominación, ni propia de alguna cultura. Si alguno dijere, mi iglesia es verdadera porque se fundó en tal cultura más antigua, o mi iglesia es la verdadera porque es la denominación más grande, está equivocado. La iglesia fue fundada por Jesucristo. La iglesia tiene un propósito de evangelización mundial. La iglesia es universal. Entonces, hacíamos las preguntas en la clase anterior: ¿qué pasa si yo no integro la iglesia o no quiero integrar la iglesia? El año pasado hicimos unas clases respecto a la iglesia visible e invisible. Dios tiene a su pueblo. Ahora, nosotros vamos a tener en el cielo, quizás vamos a tener sorpresas porque quizás despreciamos a algún grupo por ahí que creemos que no andan como Dios quiere por el letrero, porque no están con mi denominación. Entonces, es pensar con una mente muy pequeña. Dios levanta hombres y mujeres, Dios rescata de este mundo, es Él que lo hace. No es atribución de nosotros, no es nuestro trabajo de evangelización, porque algunos se atribuyen el resultado de la gente que llega a las congregaciones como mi trabajo. Es trabajo de Dios. A nosotros nos corresponde solamente, como dice la Biblia, sembrar la semilla. El que entra en los corazones es el Señor. Ahora, sigamos hablando que la iglesia es universal. Ya dijimos lo que dijo el Señor en Mateo 28:18. Id por todo el mundo. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a los lugares que nos gustan a nosotros. Y es ir a todo el mundo. Tenemos otro error. Cuando llegan a nuestras congregaciones ciertos tipos de personas,
Somos tan clasistas y racistas que lo desechamos con nuestras actitudes. Al que viene bien vestido, bienvenido. Y al que no viene bien vestido o viene con ropas diferentes, hola, no tan bienvenido. Si decía un pastor, un anciano pastor, si el Señor nos hubiese mandado a nosotros a salvar al mundo, no hubiésemos salvado a nadie, porque diríamos este sí y este no. Pero el Señor vino a dar su vida por toda la humanidad. Entonces, es mundial porque en el Pentecostés el Señor capacitó a su pueblo y le dio promesas a todo aquel que cree, serían capacitados con el Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. Hechos 1:8, Jesús antes de irse al cielo le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, ¿en dónde? En toda Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto es maravilloso, merece un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Porque gracias a ese proyecto de evangelización es que nosotros estamos hoy disfrutando de este evangelio maravilloso. Pertenecemos a este pueblo escogido por Dios. Pertenecemos a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, que es un cuerpo espiritual. Del cuerpo vamos a hablar en la próxima clase. Es maravilloso pertenecer a este cuerpo. Letra F y último. La iglesia es misionera. Es llamada a compartir el amor de Dios, a anunciar el reino de Dios a través de la palabra y confirmada por el Espíritu Santo. Es misionera porque hay que compartir en palabra y acción, dando buen testimonio. Primera de Timoteo 3:7. El apóstol le escribe diciendo, también es necesario que tengas buen testimonio de los de afuera para que no caigas en descrédito y en lazos del diablo. El consejo que Pablo le da al joven Timoteo, joven pastor. El buen testimonio es importante en este proyecto de evangelización que tiene la iglesia. No es solamente gritar al mundo que Cristo es maravilloso, sino vivir una vida como hijo del reino. Que la gente vea desde afuera que hay un pueblo diferente, hay un pueblo que sirve a Dios. La Biblia dice, se echará de ver el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Cuidando nuestro testimonio, estamos cuidando el cuerpo de Cristo, estamos amando el cuerpo de Cristo, estamos llevando a cabo la comunión de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que amamos a Cristo, cuidemos la iglesia con buen testimonio de los de afuera para que no caigamos en descrédito, subrayé eso. Y lazos del diablo. Con alguna experiencia en este caminar del evangelio, hay líderes, he visto líderes que se equivocan rotundamente y después dicen, estoy sufriendo por la causa de Cristo. No, por el descrédito cayó en lazos del diablo y cuando caemos en lazos del diablo, no tiene misericordia, nos da en el suelo. Entonces debemos cuidar que la iglesia sea misionera, tenga una misión en este mundo y llevémoslas a cabo con palabra y acción.
porque tenemos una nube de testigos, dice la carta a los Hebreos, que la palabra de Dios no sea blasfemada, que glorifiquen a Dios. A Timoteo también le dijo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Voy a terminar con el texto de Mateo capítulo 25, versículo 4. Respondiendo él les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. El Señor estaba enseñando de las acciones del discípulo. Dice que en el fin del tiempo, alguno le dirá, cuando estuve enfermo, no me visitaste. Cuando estuve enfermo, no viniste a mí. No te conozco. A otros le va a decir, cuando estuve enfermo, me visitaste. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Y le van a preguntar, ¿cuándo te vimos desnudo, Señor? ¿Cuándo te vimos con hambre? Y él respondiendo le dirá, de cierto os digo que por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso la iglesia tiene la tarea de predicar el evangelio y accionar las acciones, las actividades que le llamamos nosotros, debe ser fruto del amor de Dios, llevar ayuda al necesitado. Y el apóstol Santiago lo menciona claramente. Dice, si yo tengo fe, ¿cómo lo demuestro? Si no tengo obra. Puedo decirle a alguien que me viene a pedir algo, yo le voy a decir, Dios te bendiga, ándate para tu casa en paz, si no le doy algo de comer. Entonces, la vida cristiana debe ser con palabras y acciones. Por eso el cristiano, después de estar en la comodidad de su templo, de la congregación, con aire acondicionado, hay que acordarse de otros que necesitan la palabra de Dios, que están lejos de nuestra comodidad. Por eso la iglesia debe salir, además de trabajar de manera interna, debe salir a los lugares más inhóspitos donde también necesitan la palabra de Dios. Porque la iglesia del Señor debe ser entonces misionera. Esto es maravilloso y hasta aquí voy a dejar esta clase para que entremos en momentos de preguntas y respuestas y queda en sus manos la clase por el día de hoy. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.